están? Nos volvimos a encontrar hoy viernes con ganas de fiaca del fin de semana y para charlar un poquito, esta vez con Mariela Bercero, psicóloga, que nos ha ido de a poco introduciendo en determinadas miradas sobre las situaciones que atraviesan las personas en situaciones de vulnerabilidad. Puede ser vulnerabilidad sexual, puede ser laboral o puede ser de la vida misma. Tengo ganas de encarar un par de temas que son fuertes, pero vamos a tratar de hacerlos de una manera que nos pueda guiar a tener una visión con optimismo para salir adelante. Y hoy también quiero agradecer a todos los que nos escuchan en el interior del país por los mensajes que recibimos la semana pasada. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, como les adelanté, Mariela Bercero, psicóloga, nos acompaña hoy. Bienvenida, Marcela. Mariela, perdón. Muchas gracias. Ya estoy en el rincón, me parece. No, pero es importante aclarar. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, por invitarme nuevamente. Sí, no, me encantó el último programa que hicimos y creo que da para ir charlando lo que va surgiendo. Esta semana fue el Día Internacional de la Trata y es un tema que en Argentina está pegando mucho por la situación del niñito Loan, que en apariencia, porque está todo tan raro, ha sido víctima de un movimiento de trata. En nuestro país, ya hemos hablado del tema, hay 3 casos emblemáticos o 2 casos emblemáticos, uno en San Luis y otro en el sur, que dieron, el del sur, motivo a la alerta Sofía, y seguimos con el mismo problema en los 2 casos más recientes, en donde la alerta Sofía no se puso en práctica. Entonces acá entra Mariela, porque como sabemos la trata es el segundo negocio más importante después del narcotráfico y antes de las armas. Y toda esta desidia que hay de poner en práctica algo que sabemos que ocurre, tiene que ver con no aceptar la realidad que tenemos o está el grado de corrupción o de acostumbramiento. No me gusta juzgar, ¿no? Pero trato en lo posible de entender qué nos pasa frente a estas situaciones y a qué cosas le tendríamos que prestar atención como prevención. Yo creo que hay 2 cosas fundamentales en las cuales pensar en estos términos. Una es qué nos pasa como individuos, ¿no? Como personas frente a estas situaciones. Yo me dedico a temas que son muy difíciles de afrontar. El afrontamiento es una capacidad que no todos tenemos desarrollada, o sea, no todos y todas pensamos o tenemos los mismos recursos para afrontar situaciones. Uh-huh. Y el hecho de visibilizar o ver una situación, siquiera pensarla, implica la visibilización, ¿no? No solo verla, presenciarlo o conocerla en detalle. Claro. Tan violenta y tan lacerante a los derechos humanos como es una situación de privación de la libertad con fines de explotación, ya sea sexual como laboral o lo que fuere. Exacto, sí. De un niño, niña o de una persona, aunque sea adulta, es algo que no todo el mundo tiene el recurso individual de afrontamiento. El recurso no solo cognitivo, sino emocional, ¿no? De reponerse a esa situación, a conocer esa situación. Entonces, en general, en las personas, individualmente, opera una resistencia, un bloqueo. Uh-huh. Como, bueno, a mí lo que me pasa con la violencia sexual, por ejemplo, cuando intento hablar con personas, bueno, o referentes comunitarios, o personas del hospital mismo que tienen que abordar las situaciones, es, bueno, pero pobrecita, yo de eso no quiero hablar, y evitar un poco la situación, por una situación de resistencia personal, ¿no? De imaginarse
un niño de la lugar, familia claro, en esa situación, claro. a nuestra propia hija, Sí, ¿sí? Es lo que nos pasa por la mente. Y hay otra cuestión que es la cuestión de las sociedades, ¿no? Hay momentos sociales en los que hablamos de determinados temas y que, digamos, el movimiento como que va y viene, que va haciendo como un péndulo, nos lleva a posicionar un tema en agenda, decimos desde los movimientos feministas, por ejemplo, y en otros momentos en donde esos temas socialmente no tienen el lugar para hablarse, o en los medios de comunicación, como este caso, o en las calles, sí, en en la la vida propia cotidiana. casa, claro, sí, sí. Entonces, la trata hoy es un tema que está no solo en agenda, sino que además está, como te decía la vez pasada cuando vine, en la mente de todos y todas, ¿no? Porque Claro. desde los más chiquitos que perciben, que saben que Loan está perdido, que no está con nosotros, que no sabemos dónde está, y que puede haber alguien malo, como le explican la mayoría de las madres, porque en consulta me pasaba, yo la vez pasada te contaba el caso de una niñita, y las madres lo que les dicen es que puede haber gente mala que se lo lleve por la fuerza y que poca cosa puede hacer un niño tan pequeño, entonces por eso no hay que separarse de sus mamás, Claro. por eso hay que estar de sus mamás o de su familia o de la persona que conocen, con la que están paseando, mucho en vacaciones de invierno, digamos, fueron los consejos, las cosas que fuimos hablando. Entonces, me parece que hoy por hoy esa resistencia a tratar un tema tan difícil de abordar como la trata de personas, hoy está levantada, podría decirse, ¿no? Claro. Hoy se quitó el velo sobre ese tema. No significa que dentro de un mes sea el mismo tema que está en la agenda, Claro, ¿no? claro. Entonces hay que ver desde los dos sentidos, en el sentido individual y en el sentido más social o actual. ¿Qué mecanismos o qué podemos hacer para que esto no pase al olvido? Porque además, a mí me pasa, como periodista, llega un momento que si veo la guerra de Ucrania todos los días ya no lo soporto. Me cansa, me enoja o directamente me resulta indiferente. ¿Cómo hacer para que determinados temas, como puede ser el tema de la trata, quede en la sociedad con una manera amable de tratarse, porque es traumático, son temas traumáticos? Vos hablás de violación en manada, por ejemplo. Yo estuve hablando hace un tiempo largo con gente de Misiones, tienen un caso muy grave allá, y y vos ves la resistencia que hay para abordar ese tema. Es necesario saber qué puede pasar. Pero ¿de qué manera lo podemos dejar instalado? Y vuelvo al tema de la trata, de manera que no duela tanto a tal punto que para mí llega un momento que lo negamos. ¿No? Es mi observación muy personal. Es como que hay una negación. Pasemos otra cosa, descansemos la cabeza y hasta que no vuelve a pasar no nos preocupa más. Bien, varias cosas, ¿no? Dale, Las respuestas nunca son unívocas en mi caso. Obvio, sí, sí. Una es políticas públicas, locales, nacionales e internacionales. ¿Sí? Sí, sí, sí. Conocimiento de los protocolos que existen, como Alerta Sofía, como el protocolo de Palermo, que es un protocolo internacional al que la Argentina adhirió. Sí, sí. Como las leyes, tenemos una ley nacional contra la trata de personas, que tiene también sistemas en cada una de las provincias de implementación y tiene oficinas de atención en ese caso, porque la trata, al ser un delito de tal gravedad y tal atentado contra los derechos humanos, es un delito federal. Claro, claro. Esto implica que es... preocupación de todo el territorio. Exactamente, claro. De una jurisdicción mayor y que actúa la justicia federal, como vimos en el caso Loan. Sí. Que no es solo la justicia correntina la que actuó, sino también la justicia federal. Claro. ¿Sí? Por la presunción de que este niño pueda haber sido enviado a otro país. Y entonces en ese caso actúa la justicia federal. Claro. Esa es una primera respuesta.
Y la otra también es, pensando también en esta dimensión que te hablaba antes de lo individual, creo que también hay una respuesta posible desde el lado individual. Cuando vos hablabas de que como periodista te pasa muchas veces que tocar muchas veces el mismo tema es difícil, yo pensaba en un síndrome que se llama el síndrome de burnout. A ver. O del profesional quemado, ¿sí? Claro. Argentino, Sí, directamente. Sí, totalmente. Dentro de nuestra profesión, en todas las áreas asistenciales, ya sea de la salud como de, bueno, la salud mental, lo que implica la asistencia de las violencias, las y los profesionales estamos todo el día, todos los días de nuestra rutina, en contacto con situaciones, las situaciones más degradantes de la dignidad humana. Sí, sí. Esas personas tenemos una tendencia a sufrir mayor depresión. Por ejemplo, dentro de lo que son el personal médico, hay muchos mayores indicadores de depresión y de suicidio en los profesionales y las profesionales que trabajan en instituciones públicas, sobre todo. El otro día veía una estadística, después si querés en un corte la buscamos. Sí, cómo no. Pero esta es un indicador realidad, claro, que es altísimo, tiene altísimos indicadores de prevalencia. Entonces, pensar en cuidar a quienes cuidan es también una política pública en pos de mejorar y dejar que las personas que tienen capacidad de afrontamiento, como en mi caso, como muchos profesionales que se formaron para asistir personas, tengan la capacidad no solo mental, sino también, bueno, las posibilidades de esparcimiento. Existen técnicas como semanas antiestrés, como beneficios, comillas, laborales, que permiten que esa persona no sufra este síndrome de burnout, que entre otras cosas tiene la... no me sale ahora la palabra, pero esto que decías vos, que en algún momento como que ya no te importa, como que querés haces un corte para sobrevivir de esa realidad. Entonces, la negación o esta cosa de las situaciones es un indicador de que esta persona necesita un respiro. Sí. Ayer justamente entrevisté a un abogado y hablábamos de salud mental y violencia laboral. Y también hablaba de este síndrome no me acuerdo si me dijo de la cabeza quemada o algo así. Es el mismo. Claro. Y yo pensaba, le puse el ejemplo de lo que viví el año pasado con el tema de las elecciones, que fue tan brutal a lo que nos sometemos en nuestra sociedad desde abril hasta el 30 de diciembre. Estuve continuamente cubriendo todas las elecciones del país. Y llegó un momento en que ya no me importaba. ¿Viste? Quería que se terminara. Nos pasaba en los hospitales con el COVID, digamos. Claro. Era como, basta de esto. Ayer vi un espectáculo que era cómico, en el cual lloré. Y me imagino, porque hizo un ejemplo de una situación de internación por COVID. Y ahí conecté con lo más traumático, al menos de mi vida profesional, que no fue, digamos, la conexión solamente con la violencia sexual o la violencia por motivos de género, sino con la violencia por motivos de género en contextos de emergencia social, como fue el COVID. Y límite, ¿no? Fueron circunstancias límites. A mí me pasó de observar o de recibir llamados que me provocaban impotencia directamente al aire, ¿no? Llamados de gente del interior que estaba pasando por situaciones de violencia de género y no tenían a dónde esconderse directamente. Entonces, bueno, creo que en general la sociedad en el mundo tocó fondo con esto. Y hay una gran negación a vacunarse, ahora montones de cosas que están siendo síntomas de esa situación. Y hay muchos profesionales que quedamos, cada uno en su rol, más sensibles a mí me pasa eso, ¿no? Que a lo que a vos te pasó en un espectáculo, yo veo alguna cosa, aunque sea buena, ¿no? O que sea agradable, alguna cosa que estoy mirando y me pongo a llorar, como un estado de angustia
que lo estoy viviendo y poco a poco me voy como desprendiendo de eso, pero que se suma otra situación en una sociedad que está muy convulsionada y muy compleja, ¿no? También en la insistencia en los temas, llega un momento que no sé si es que yo entiendo que los medios tenemos la posibilidad de visibilizar porque de otra forma no habría justicia, si se quiere, en algunos casos. Pero llega un momento que estamos todos agotados, todos, ¿no? Y, y no es el único caso que lo que va ocurriendo en este momento, que es lo de Loan, no es que paró el mundo, sigue sumándose cosas. Y sigo pensando, lo mismo que dije ayer, que tenemos que buscar herramientas e ir preparándonos para enfrentar las cosas. Y no es que dejarlas atrás y revivirlas luego con otro caso, sino empezar a solucionarlas como sociedad. Las políticas públicas son fundamentales, me parece. Y si estamos desprotegidos, como siento que en este momento lo estamos, no vamos a ir a ningún lado sano. Bueno, estamos acá con Mariela Meta charlando. Y nos quedó algo pendiente, ¿no? Contame Te hablaba antes qué, de claro, esas herramientas, digamos, que tenemos como para trabajar sobre las situaciones, digamos, tan, extrema, sí, tan sí, extremas, tan dolorosas para las sí, personas y para las sociedades. Y me faltó hablar de una herramienta que es fundamental, que es la prevención, ¿no? claro, La prevención es lo único que nos permite, de alguna manera, disminuir las consecuencias, sobre todo en la salud mental, de estos temas. sí, Entonces, trabajar sobre todo con niños, niñas y adolescentes en prevención de situaciones que puedan ser traumáticas, claro, prevención en términos de salud mental, ¿sí? En términos de sí, diálogo con ellos, con ellas, es una de las herramientas más importantes que tenemos para que no se produzcan estas consecuencias tan indeseadas en la salud mental y en las subjetividades. Y esto aplica a cualquier situación, ¿no? Yo antes te mencionaba una situación en la cual se trabajaba, bueno, en este diálogo de qué es lo que sucede, que hay gente mala, que puede llevarse a un niño o niña y lejos de sus referentes afectivos, de su núcleo familiar. Estos son herramientas de prevención claro, para trabajar con los niños. El diálogo es muy importante, así como también prevención sobre otros temas como la violencia sexual. La vez pasada hablábamos de la claro, educación sexual integral, que nos permite totalmente, prevenir situaciones de violencia, o si no previene la situación de violencia, porque en general depende de una persona que tiene una intencionalidad, porque es un adulto y sabe lo que está mm, haciendo. Al menos prevenimos las consecuencias porque eso no se cronifica. El claro, niño o niña cuenta rápidamente el episodio y hacemos un abordaje temprano, o lo que se dice lo antes posible, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, de la mano de todas estas conversaciones que venimos llevando con Mariela, le propuse hablar sobre el abuso en el deporte. Estamos viviendo las Olimpiadas y han salido artículos bastante movilizantes. Y no solo el abuso sexual, sino también el abuso de los padres que tienen hijos deportistas, que en algún momento han marcado eh, un antes y un después. Esa cosa secreta que un día se habló. Y lo mismo ocurre en esa confianza que depositan a lo mejor los padres en el entrenador, en el médico que lo atiende desde el punto de vista deportivo. Y me pregunto qué consecuencias trae ese tipo de abuso, ¿no? Y cómo otra vez hablamos de prevención. Bien, buenísima pregunta. Voy a responder primero hablando de por qué utilizo determinada terminología en lugar de otra, porque me Bueno, parece una aclaración importante. ujú, A mí no me gusta la palabra abuso, ya sea referencia al maltrato sí, como a la violencia sexual. ajá,
porque abuso etimológicamente refiere a usar mucho una cosa o usar por fuera de su función, ¿no? Ajá. Ese es el significado de la palabra abuso. Mira. Entonces, cuando hablamos de violencia sexual, estamos hablando de usar el cuerpo de un niño o niña mucho o usarlo por fuera de su función. Claro. En realidad estamos hablando de que el cuerpo de un niño o niña es de su propiedad y tiene que tener el dominio y un desarrollo favorable. Claro. Cuando hablamos de maltrato, no estamos hablando de usar mal el cuerpo de un niño. Si uno le pega a un niño o niña, es un ejercicio de la violencia. Entonces, yo no utilizo la palabra abuso, a veces digo, se utilizó mucho abuso sexual infantil, por ejemplo. Claro. Entonces, para referirme al Código Penal, para referirnos a la figura legal, sí hay que usarla, pero es importante entender ese significado. La palabra violencia me parece que es representativa de cuando existen asimetrías. Entonces, violencia es desde, en el deporte, por ejemplo, desde el ejercicio del poder de un entrenador hasta la violencia sexual o el uso del cuerpo de una persona para maltratarlo, ¿no? Siendo maltratado, exactamente. Claro. En beneficio propio muchas veces. Las asimetrías son varias, ¿no? Existentes entre personas adultas y adolescentes u otras personas, ¿no? Existen las asimetrías de conocimiento, existen las asimetrías de poder, existen las asimetrías en relación a lo económico. Lo que pasa con los padres, como decís vos, en algunos casos, es el uso de deportistas, sean niños, sean adolescentes o sean personas adultas, para un fin económico, ¿no? Claro. Entonces ahí existe la asimetría de poder y una utilización para obtener un rédito económico. Hay varios factores en juego. Y en el caso de la violencia sexual hay unas asimetrías en relación al conocimiento y al poder, con un entrenador, con un dueño de un club, como fue el caso de Jenny Hermoso con claro. El secretario, no sé qué era, de la federación. Entonces, esas asimetrías son las que nos dejan en una posición de, como decías al principio, vulnerabilidad. Claro. Y son las que se trabajan cuando hablamos de prevención. Entonces, hay que enseñar tanto a niños, niñas como adolescentes cuáles son esas asimetrías y cuáles son sus derechos. Hablar de derechos en el amplio término, ¿no? Hablando claro. de los derechos como para que se comprenda que los derechos son indivisibles. Claro. Que el derecho a la vida digna, por así decirlo, no está separado del derecho a mi integridad física. Claro. Del derecho a si gano dinero con lo que hago, por más que sea un adolescente, la idea es que sea para mi beneficio, ¿no? Sí, claro. Que en algún punto o en algún momento ese dinero esté a mi disposición. Sí. Entonces, todo eso es un trabajo que se hace desde muy pequeños y que también, como antes te decía, tiene que ver con las sociedades, ¿no? Se trabaja esta clase de temas a nivel, por ejemplo, clubes deportivos, etcétera, porque es importante primero reconocer que ocurren estas cosas y no porque sea un famoso el que denuncia, no tengan voz los que a lo mejor están en un semillero, por ponerte un ejemplo. Se trabaja, se explica tanto yo siempre parto que los niños, niñas, adolescencias, etcétera, tienen que tener sus herramientas, pero el adulto también tiene que reconocer que existe el tema. Sí, ¿no? Es como cuando hablamos de, la situación de agresión sexual entre adultos, entre pares, sí. Que hablamos del patriarcado, que hablamos del agresor, claro. ¿no? También hay que trabajar sobre el que ejerce sus privilegios. Sí. ¿No? Sí, también hay que trabajar sobre el que dice, yo hago lo que quiero porque es mi hijo o mi hija. Claro. En el deporte y en todas las áreas. Es la misma situación, ¿no? De poder. Son situaciones de asimetría. Entre el adulto y el niño hay además una diferencia de edad, ¿no? Sí. Son situaciones de asimetría de poder.
y de decisión, ¿no? Porque lo que decide su padre, madre o tutor legal o encargado es lo que ese niño o niña debería hacer. Y bueno, Claro. en el caso de los clubes, lo que decide el entrenador es lo que ese jugador o jugadora debería hacer. Sí, sí, sí. Hay una persona que viene acá a veces que está encargada del tema del deporte, sobre todo en el fútbol, y que está yendo a los clubes para dar charlas, hacer juegos. Es muy interesante. Algún día las voy a juntar en una Me mesa encantaría. acá, porque bueno, es parte de las cosas que tenemos que empezar a trabajar, aunque sea de a poquito, en organizaciones pequeñas, empujando la cosa, ya que, vuelvo a protestar, las políticas públicas de hoy no nos tienen en cuenta estas pequeñas denuncias. O sea, ¿qué me pasa, Mariela? Yo soy una mina grande y voy descubriendo todas las cosas que la cultura me legó y las tengo que cambiar y transformar. Pero aprendí a escuchar los casos, el discurso de los varones, y me resulta interesante ver cómo poco a poco algo de conciencia se va tomando de la necesidad, por lo menos. Quizás no tenemos, yo no tengo herramientas suficientes como para decirle, mira, no, lo que tenés que hacer es tal cosa o te sugiero tal otra. Pero veo que a nivel individual, a nivel organizativo, cantidad de grupos feministas en todo el país están trabajando igual. Y eso me da alegría, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los padres cuando ejercen la violencia, sea económica o física, para exigirle a un niño o un adolescente este, de manera violenta un rendimiento especial? Hay como un estado de frustración, no sé, de empoderamiento del hijo o hija. A mí me llama mucho la atención ciertas escenas que vi en internet sobre la violencia, los golpes, la cosa estricta, el despojarlos de todo lo que han hecho. Hace poco falleció un niño, no recuerdo su nombre, eh, precisamente por también cómo fue tomado en los medios de comunicación, que ejercía motociclismo. Ah, sí, sí, sí. Un niño de 9 años. Tremendo. Eh, la noticia titulaba Falleció un motociclista de 9 años. Claro. ¿No? ¿Qué ejercicio hacemos cuando leemos ese titular? Era en página 12, Sí, sí. en un medio, digamos, con una trascendencia. El adultocentrismo, que es esta mirada de todo como si todo el mundo fuese adulto, una persona Claro. mayor de 18 años, mayor de edad, Sí. es algo que todavía sigue siendo, si bien evolucionamos en algún sentido como sociedad desde los sesgos de género, eh, el hecho de tratar a las niñeces como si fuesen personas adultas, ¿no? Y exigirles, muchas veces, digamos, desde un pensamiento conservador de que es lo mejor para sí, ¿no? Exigirles Claro. determinados resultados, no solo económicamente, sino deportivamente, Sí, sí. académicamente, Sí. genera consecuencias y es también una de las formas de maltrato, sobre todo psicológico, ¿no? Claro. Entonces, para no complejizar el debate en términos, en los términos, digamos, en cómo Sí. se dice, el hecho de tratar mal a un chico de cualquier manera, sea cual sea la manera en la que lo tratemos mal o la tratemos mal, genera consecuencias en su salud mental. A veces, digamos, son trabajables en determinados espacios, como la terapia, como espacios de atención o de abordaje comunitarios inclusive, como el deporte y el trabajar en los clubes y demás, genera resultados positivos. Pero otras veces, la verdad es que se generan consecuencias a largo plazo, incluso rompe los vínculos. A veces las personas adultas te dicen, no, yo con mi mamá, con mi papá, no quiero saber nada Claro, claro. por esas situaciones de maltrato. Entonces,
la empatía, el diálogo, el Ahora, un fomentar los chico de valores. 9 años puede estar... A mí no me parece. Personalmente a mí tampoco, pero digo, yo no soy ni la entrenadora, ni la Pero madre, la ni... madre, el padre, tenés que pensar que, Yo no sé, empáticamente creo que esos padres deben estar arrepentidos y totalmente, claro que sí. digo, también hay muchos niños que quieren Entiendo, pero hay que saber decir que no, hay me que saber, parece. un límite puesto a tiempo es Sí. un mejor ejercicio. Tengo discusiones a veces por el tema del rugby, por ejemplo. Sí, son deportes de alto contacto físico. Claro, y me da la impresión como que el límite se pierde y vos fíjate que hay serios casos provocados por los grupos de personas que practican este deporte en donde parece ser que se sienten habilitados a través de la fuerza, de lo que han aprendido en conducta, que vale todo a lo mejor para lograr avanzar en el juego y se instala en la sociedad con cosas gravísimas. Sí, así como el rugby, hay un montón de otros Sí, deportes de contacto, hay situaciones de violencia cotidianas, hasta en la calle. El otro día, en otro medio de comunicación, Ana Má Ferreira me decía, salís a la calle y la gente por un toque, porque le tocaste bocina, por ahí sale del auto a patotearte. Digo, hay sí, niveles de violencia socialmente que se están viviendo que por lo menos yo no sé, antes no he vivido de esta claro, magnitud. claro. Sí, obviamente tenemos distintos momentos sociales, pero yo creo que post pandemia esto se Se acentuó, agravó, se agravó sí, sí. muchísimo, muchísimo. Acá lo hablaba la semana pasada, yo noto más calma en la ciudad que hace un año atrás. Yo no sé si fue toda la situación que yo viví y lo sentí así, pero sentía la calle muy violenta, mucho más que ahora. Ahora veo menos ruido, más diálogo, pero sí he presenciado eso que vos contás, que por tener mal estacionado el auto o estar esperando para cargar al chico que sale del colegio, se empieza a generar un movimiento complicado. Pero volviendo al tema del deporte y de la violencia en el deporte, yo creo fundamental que, como venimos hablando, el tema de la prevención, es también el de tomar conciencia de lo que está pasando en determinados rubros y también ver las características del grupo, ¿no? Porque no es ajeno. Mira, poniendo el caso del Dibu Martínez, es un personaje, está muy aferrado y bien a su terapia, lo habla, lo comparte, y tiene una carga importante, pero tiene un grupo también de jugadores que parecen haber como amalgamado esa integración, ha logrado esa integración en un objetivo, pese a las diferencias, pese a los éxitos individuales y todo eso. Pero se debe trabajar, me imagino yo también, con un cuerpo de psicólogos para poder juntar gente tan importante de todos lados, ¿no? Porque no es solo Messi, Messi es algo fundamental, es un tipo muy especial, pero también están los otros jugadores que tienen una trayectoria muy importante. El Divo es el claro ejemplo, ¿no? El Dibu Sin sus es lo atajadas, más, por si más me goles que vieras a haga mí Messi, transformado en es un hincha ser fanática. querible, adorable, como Di María, como, bueno, Así tantos es, otros. así es. Bueno, personalmente también me encanta el fútbol, así que la Sí, ay, selección qué es... bueno, porque siempre eh, parezco loca. no, es un tema que me encanta poner de ejemplo Sí, también. sí, Hay algo, hay un tipo de medicina, o de, en realidad, salud, sí, que es la medicina social comunitaria, que ahora es ajá, salud comunitaria, ¿no? sí. Que tiene en cuenta a la persona inserta en su ámbito y su contexto social. Es el claro ejemplo esto, ¿no? De qué importante que es.
bueno, me pongo medio teórica a veces, pero es importante, tanto en lo individual, en lo micro, Claro, como en relación a su grupo de pares, como es el ejemplo del Dibu, como en relación a lo social, a lo macro. Porque las claro, personas no son entes aislados de su contexto social, económico, sí, de su situación grupal, familiar, de su entorno primario, por así decirlo, laboral, etcétera. No son entes aislados, ¿no? Están en no, continua interrelación. Y este movimiento, que inicialmente se llamó la medicina social comunitaria y que hoy por hoy es la salud comunitaria, tiene esta impronta, ¿no? De no solo trabajar con la persona en la consulta, sino también con su entorno, con su contexto. Creo que es la mejor forma de describir la práctica con las violencias, claro, claro. tanto en el deporte como en general. Sí, sí, muy interesante, Mariela, muy, muy interesante. Y yo pensaba, ¿qué proyección tiene hacia la sociedad? ¿No? Aunque sea no a nivel mundial ni a nivel país, sino trabajando en un grupo determinado, ¿cómo puede proyectarse a través de un trabajo hecho en conjunto, con un objetivo, mejorando la calidad de vida mental de las personas? ¿Qué importante aporte puede hacerse este nuevo método que desconocía yo, que vos estás? No es tan nuevo, digamos, es un Sí, movimiento. En nuestro país no es más que un movimiento, y tenemos algunos ejercicios de salud comunitaria. ujú, Tenemos ejemplos en Reino Unido, en Inglaterra, digamos, mira, hace tiempo tienen este tipo de sistema de salud, y hay también, digamos, este sistema de salud más incipiente en algunos estados o distritos de Brasil. Eh, Porque, bueno, son un poco las cunas de este movimiento. claro, Actualmente en Argentina, digamos que existe, existe, sí, y existe ALAMES, que es la Asociación Latinoamericana eh, por este, la porque, medicina comunitaria. Sí. claro. A mí me resulta fundamental, por los resultados que aparentemente da, en esto que pude observar, que es en el equipo de la selección argentina. Fue un ejemplo porque vos veías a los chicos y los ves aún hoy con un objetivo, con el compartir, con el... Y para mí fue algo conmovedor vivir el festejo del Mundial. Yo hacía muchos años que no veía a la Argentina tan contenta y tan integrada. Creo que eso me emocionó tremendamente. Estuve horas recorriendo todo. Y lo que me maravillaba, más allá de estar orgullosa de haber ganado, de haber sido parte de la hinchada argentina, me conmovía ver el tener un objetivo común, que era la felicidad de compartir con estos muchachos un esfuerzo, ¿no? Porque además dieron esa imagen de que había que pelear la cosa por cosa, algo que se había perdido también, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista por streaming a Paredes, Sí, en un streaming en Olga, no recuerdo con quiénes estuvo en el streaming, pero entre otras cosas él decía que la bienvenida a los jugadores nuevos se las daban todos de manera horizontal, ¿no? Y claro, desde el primer día lo incluían en todas las actividades. claro. Esto es un ejemplo de solidaridad, es un ejemplo de humildad, porque son campeones Obvio. del mundo, ¿no? Y incluir no sé, el más nuevo era Garnacho y ponía ese ejemplo, ¿no? Sí, Desde el primer día implica que vos te sientas también campeón del parte, mundo, claro, parte de claro. ese equipo, y es un poco lo que generó la inclusión de una persona como Scaloni en la Sí, selección, que fue que tiene como también. esa mirada. Sí, No es netamente la medicina social comunitaria, no puedo decir que eso es un... el pero, resultado, pero son buenos ejemplos como para hablar porque son los valores que promueven, ¿no? El hecho del claro. lazo social, del contacto con la otra persona, Sí, sí, de sí. estar y El promover. respeto por cada uno de lo que pueda aportar. A mí me resulta interesantísimo lo que ocurrió, porque muchas veces se juntó
grandes jugadores o se juntaron, mejor dicho, y no lució eso, más allá del resultado. Esa cosa de, bueno, estamos todos juntos en esto y pase lo que pase, nos apoyamos, que es lo que nos pasa a veces en la familia, con los amigos, ¿viste? Que es la compañía que te ayuda a superar cosas. Y pensaba qué gran momento en la sociedad para empezar a tener algún ejemplo, ¿no? De esfuerzo, porque cada historia de esos jugadores no mostraba la de este chico como ese, el del corazoncito, no Di María. Ángel Di María. Di María es algo admirable. El padre vendiendo carbón, él ayudaba a hacer los paquetitos de carbón y la madre en la bicicleta lo llevaba todos los días para que entrenara. Esa cosa de valores de la familia para empujar adelante a los hijos es algo que me resultó conmovedor. Cada historia de esos jugadores me conmovió mucho y creo que fue un momento interesante y del que tendríamos que tomar ejemplos. ¿Para qué? Y para evitar el abuso, la violencia en el deporte, la violencia sexual. Ojalá pronto estemos hablando en estos términos como conocidos y conocidas de los jugadores, de mujeres. Ay, ojalá. Sí, porque yo hoy el ejemplo que te puse del fútbol femenino fue el de Jenny Hermoso, que sufrió una situación de violencia. Pero no tenemos ejemplos de este tipo de equipos, aunque debe haber un montón, ¿no? Hay, pero muy calladito y con poca difusión. Algunos hemos entrevistado acá. Quisiera que conozcas a esta persona, ya te voy a poner en contacto, porque es muy interesante la vivencia y lo que va aprendiendo y lo que va transmitiendo. Mariela, nos tenemos que ir, se me va volando el tema, el programa. Me gustaría que, como siempre te digo, venís pronto para vamos a empezar a hablar sobre las consecuencias de los abusos. Y también te propongo preguntarle a la gente si quiere, si le gustaría interactuar de alguna manera. ¿Cómo no? Bienvenido. A mí me gusta siempre saber qué opina la gente, qué llegada tiene esto que digo. Claro que sí. Gracias, Mariela. Nos vemos. Gente, buen fin de semana, gracias.